Bienvenidos hermanos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente en esta noche reunidos con ustedes para seguir hablando sobre nuestra Madre Santísima, sobre el lugar que Dios le ha dado en la historia de la salvación, la misión que Él le ha puesto en orden a nuestra redención, a la redención del género humano. Y todo esto que hablamos y decimos sobre María es lo que viene en la Sagrada Escritura. Tú puedes agarrar una Biblia protestante, además de tu Biblia católica, e ir checando estas citas bíblicas y verás cómo todo eso se encuentra en cualquier Biblia. Lo único que necesitamos es leer la Sagrada Escritura, pues queriendo descubrir la verdad que ahí dice, escuchando a Dios que nos habla por medio de la Biblia y quitar de un lado ese odio, ese desprecio que el mal ha puesto en el corazón de algunos hermanos, sobre todo por ignorancia, o de algunos hermanos separados que se han dejado engañar por algunas otras personas y quieren promover un odio, un desprecio a la Santísima Virgen, destruyendo sus imágenes, denostándola como persona, agrediendo a los que la aman y la veneran, cosa que no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo todo este odio y desprecio a la Madre de Dios, porque si debemos de amar hasta a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar a María, la Madre del Señor y Madre nuestra? Vamos pues a analizar en esta noche que María es, según la Biblia, verdadera Madre de Dios, Madre de Cristo, pero como Cristo es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, por eso es correcto llamarla Madre de Dios. Ella no le dio la divinidad, pero al ser su Hijo Dios, de ella tomó su humanidad, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto puede ser llamada Madre de Dios o Madre del Hijo de Dios. Es como en el caso, por ejemplo, de cuando un alcalde es elegido por el voto popular, cuando ya es alcalde, podemos llamar a la señora la mamá del alcalde, o en un evento público lo pueden decir, nos acompaña la señora fulanita de tal, madre del alcalde perenganito de tal. Ella no le dio el ser alcalde, eso lo obtuvo con el voto popular. Sin embargo, es correcto llamarle madre del alcalde porque su hijo es alcalde, tiene un cargo en la sociedad y como ella es su madre, es correcto llamarle así. Vamos pues, hermanos, a pasar a ver qué dice la Sagrada Escritura. Porque esto viene en la Biblia, no es cosa que la Iglesia se haya inventado algún papa o algún santo. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos como en el libro del Génesis, en el capítulo 3.15, Génesis 3.15, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, y ésta te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Cuando le está hablando ahí a la serpiente y le dice que pondrá enemistad entre él y la mujer, entre tu descendencia y la suya, la descendencia de una mujer son los hijos. Los descendientes de una mujer son los que nacen de ella, o sea, los hijos. Y al que tiene descendencia, al que tiene hijos, se le llama madre o padre, el caso del varón, pero en este caso está hablando a la mujer. Le dice a la mujer, pondré enemistad entre, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, la descendencia de la mujer. Otras traducciones dicen el linaje de la mujer. O sea, sus hijos o el hijo, ya sea uno o varios, se le llama descendencia. Entonces, María, según Génesis 3.15, será madre y ella y su descendencia tendrán enemistad con la serpiente que es Satanás.
En segundo lugar, vamos a ver, ya que hemos comentado la cita de Isaías 7:14, cuando el profeta da al rey Ahaz una profecía. Le dice: la Virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, se nos está diciendo que la madre del Mesías va a ser una virgen, la madre del Hijo de Dios, del Salvador, del Mesías prometido, será una virgen, y que le pondrán por nombre Emmanuel. O sea, Dios es el que va a visitar a su pueblo. Dios va a nacer de una joven virgen, de una doncella. Bueno, pues esa doncella va a ser María. En el momento de la profecía de Isaías, el profeta no sabía quién iba a ser esa doncella. Sin embargo, el hecho es que va a ser madre, y ese es el milagro por el cual se creerá que ese niño es el verdadero Mesías y no otro que se haga pasar por Mesías. El Mesías nacerá, decía la profecía, de una virgen, o sea, va a ser una madre virgen, una virgen madre. ¿Cómo es eso posible? Pues es un milagro. Eso es lo que está anunciando el profeta, y ese es el signo de que ese es el verdadero profeta, el verdadero enviado por Dios, el Hijo de Dios, el descendiente de David. Y esa profecía se cumple, según nos lo narra el evangelista Mateo, en el capítulo 1, en el verso 22. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La mujer que concibe y da a luz un hijo se le llama madre. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Y por eso la Iglesia, porque ese hijo es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado. Por eso la Iglesia no tiene miedo en llamar a María Madre de Dios, porque es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso, cuando a mí un hermano separado me dice que lee la Biblia, que se la sabe de memoria, yo me doy cuenta que eso es mentira, que eso no es verdad. Pues habrá gente igual de ignorantes que les crean, pero en realidad no es verdad. Porque cuando uno empieza a leer la Sagrada Escritura, aunque no la leas toda y aunque no te la sepas de memoria, empiezas a encontrar las verdades que la Iglesia enseña, y muchos hermanos separados niegan, atacan, contradicen, las empiezas a encontrar en la Sagrada Escritura. Todo lo que la Iglesia nos enseña, hermanos, está tomado de la Sagrada Escritura. Todo lo que la Iglesia nos enseña, ahí se encuentra. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se nos vuelve a presentar en Miqueas 5:2 a María de una manera profética, pero como la madre del Mesías. Dice así: por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Y lo dice aquí muy hermoso, muy poéticamente. Si Dios los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. O sea, el pueblo ya esperaba que una mujer diera a luz un hijo, pero no cualquier mujer ni cualquier hijo, sino una virgen, como decía Isaías 7:14, una virgen embarazada. Desde ahí empieza el milagro. ¿Cómo es que es virgen y cómo es que está embarazada? Y ella dará a luz un hijo, y ese hijo será el Mesías. Precisamente esa era la señal que prometió el profeta al rey Ahaz, que Dios le daría una señal. Una muchacha virgen daría a luz un hijo, y ese hijo sería el Mesías. Y aquí nos lo corrobora en Miqueas 5:2, cuando dice: Dios volverá a visitar a su pueblo
O sea, será Emmanuel, Dios con su pueblo, Dios con nosotros, cuando la que debe dar a luz, o sea, la que estaba predestinada, profetizada, prefigurada, cuando la que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces vemos cómo María aparece como verdadera madre de Jesús. Esa es la primera verdad que nosotros debemos darnos cuenta que la Biblia nos presenta. María, ya sea de manera profética o en los textos de la infancia de Jesús, como Mateo nos lo presenta en el capítulo 1 y como vamos a leer ahorita también en Marcos 1 y 2, María es presentada por el evangelista como la verdadera madre de el Hijo de Dios, la verdadera madre de Jesús. Esa es la primera verdad que sacamos en la Sagrada Escritura. Y si no, usted mismo se dará cuenta. Vamos a leer Lucas 1:31. En Lucas 1, verso 31, le dice el ángel a María: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Bueno, la que concibe en el seno y da a luz se le llama madre. María es verdadera madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 32. Agrega el ángel: será grande y justamente será llamado Hijo de Dios. El evangelista hace una observación, dice: será grande y justamente será llamado Hijo de Dios. María no es madre solamente de un hombre, no es solamente madre de un futuro rey o de un hombre muy bueno y santo, sino que justamente por eso le llamarán Hijo de Dios, porque Él será el Hijo del Altísimo. Y a continuación dice: el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. O sea, Dios engendrará a su Hijo y le dará el trono. No solo será Hijo de Dios, sino será Rey. Por eso le decía el ángel: será grande y con razón será llamado Hijo de Dios. Otras traducciones dicen justamente, otras dicen con razón será llamado, pero hace hincapié en eso, que el Hijo de María no es un muchacho cualquiera, no es un muchacho bueno, no es un muchacho esforzado, luchador, sino es el Hijo de Dios. Y ahí viene la segunda verdad que la Biblia nos presentará sobre la maternidad divina de María. Primero, nos dice que es verdadera madre de Jesús. Y segundo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, María es la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios, podemos llamarla así. Ella no le dio la divinidad, Él ya era Dios, pero se encarnó en sus purísimas entrañas y por lo tanto justamente puede ser llamada hijo de Dios, aunque sea también hijo de María. Si nosotros leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, allí nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Y dice: Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. O sea, Cristo existía desde el principio, y junto con el Padre era Dios. Pero antes de encarnarse se le llamaba el Verbo, se le llamaba la Palabra, la segunda persona de la Trinidad. Pero el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y dice en el verso 14 del capítulo 1 de Juan: y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, puso su morada entre nosotros. O sea, este Verbo de Dios, esta palabra de Dios se hizo carne, se encarnó. ¿En quién?
en el vientre de María Santísima y nació. Y por lo tanto es correcto llamar a Cristo Hijo de Dios, pero también Hijo de María. Entonces Jesucristo es Hijo de Dios y de María. Y podemos llamar a María Madre de Dios, Madre de Jesús, pero como Jesús es el Verbo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, que como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Por lo tanto, es correcto también llamar a María Madre de Dios, Madre de Jesucristo, Madre de Jesús, porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, hermanos, pues seguimos comentando. Entonces, pasamos al capítulo 1 de Juan, el verso 35, y para que vean ustedes que no solamente es una cita bíblica, son muchísimas citas bíblicas las que al hablar de María nos indican que era madre de Jesús, pero como Jesús era Hijo de Dios, era el Mesías esperado, por lo tanto es madre del Hijo de Dios o Madre de Dios, así podemos llamarla. Y precisamente la Iglesia en el concilio de Éfeso en el año 431 no dudó en nombrar a María Madre de Dios, y esto sucedió porque algunos, entre ellos un hereje llamado Nestorio, negaran que Jesucristo fuera verdadero hombre. Decían que era verdadero Dios, pero que no era verdadero hombre. Es como si se hubiera puesto un disfraz de hombre. No era hombre verdadero, sino solamente era Dios que se había metido en el cuerpo de un hombre, como quien se pone un disfraz. Pero no, la Iglesia nos enseña que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Entonces, cuando se proclama en ese momento, en el año 431, en Éfeso, que Jesucristo es verdadero hombre, por lo tanto, y al mismo tiempo verdadero Dios, por lo tanto María pasa a ser no solamente la madre del hombre, sino la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios o de Dios, porque Él al mismo tiempo era Dios y era hombre, era Dios verdadero y era hombre verdadero. Y de esa manera, derivadamente, se proclama el llamado dogma de la maternidad divina de María en el 431 en Éfeso. El título que la Iglesia le va a dar a partir de entonces en griego fue Theotokos. Theo, Dios, tokos, madre. Theotokos, la madre de Dios o la madre del Hijo de Dios. Bueno, continuamos entonces, estamos en Lucas 1:35 y ahí dice el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. O sea, María es madre del Hijo de Dios, según Lucas 1:35. Es madre de Dios, del Verbo encarnado. Es madre del Mesías esperado. Y en el verso 43, Isabel, cuando llega María a su casa, la saluda y le dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? La palabra Señor en griego se decía Kyrios, y se designaba con ella solamente a Dios. Kyrios se utilizaba solo para Dios. Y aquí Isabel ante María se siente sobrecogida y humildemente le dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la Madre del Señor? Ella dice todo eso porque estaba llena del Espíritu Santo por el anuncio de la Santísima Virgen María. Entonces es todo lo contrario a aquellos que la ofenden, y a veces algunos dentro de la Iglesia Católica que no la aman, la ofenden, quieren destruir sus imágenes, se niegan a brindarle veneración. Ellos no están actuando de acuerdo al Espíritu Santo que Isabel recibió ante el saludo de María.
Y por eso le dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Señor con mayúsculas, o sea, Kyrios en griego, porque el término Kyrios se le aplica solamente a Dios, el Señor, el dueño, el todopoderoso. De tal manera que este término, la madre de mi Señor, podríamos decir, el primer término que se le da a María para designarla, la madre de mi Dios, la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, del cual yo soy esclava o esclavo. Entonces, a María le podemos llamar madre del Señor, madre de Dios, madre del Hijo de Dios, según la Biblia. Cualquiera de esos términos es correcto. Pasamos ahora luego al capítulo 2 de Lucas. En el capítulo 2, en el verso del 6 al 7, dice así: mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su primogénito. Cuando una mujer está embarazada y da a luz un hijo, se le llama madre. Una muchacha, una señora que está casada pero no ha tenido hijos, no se le puede llamar madre. A ella no la festejan el Día de las Madres, no la festejan porque no tiene hijos en la escuela, por lo tanto no va a la fiesta. Una que tiene hijos se le denomina madre. Y María tenía un hijo, su hijo primogénito. Primogénito quiere decir el primer nacido. Llamar a alguien su hijo primogénito no quiere decir que hay un segundo génito o terciogénito, porque tiene un hijo, es el primogénito, pero no sabemos si va a tener 2 o 3 o 4. Entonces, cuando le llaman aquí que dio a luz a su primogénito, no quiere decir que haya tenido más, simplemente que fue el primero que nació. Además de que el término primogénito tiene una connotación legal también, porque el que era el primogénito tenía el derecho a heredar la bendición y los bienes de su padre. Todo era para el primogénito. De tal manera que al que nacía primero se le debía dar ese título. Aquí en nuestra cultura no, porque lo mismo da nacer primero, segundo, tercero que cuarto. Pero para los judíos era el que heredaba la bendición de Dios y los bienes materiales. Pasamos luego al verso 27. Estamos en el capítulo 2 de Lucas. Y cuando van al templo, en el verso 27, ya no solamente se nos hablará de que María era la madre del Señor, sino se nos hablará en plural que José y María eran sus padres. Dice el verso 27, como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, se refiere a ello como los padres, o sea, el plural, padre y madre, padres. Está hablando ya no solo de María, sino que José es el verdadero, humanamente es visto como su verdadero padre, porque nadie sabía que él era hijo de Dios y tuvo un padre. La Iglesia, para diferenciarlo de nuestro Padre Dios, le dio el nombre de Padre adoptivo de Jesús, Padre putativo de Jesús, Padre nutricio de Jesús. O sea, aquel que hizo las veces de un padre como si fuera su verdadero padre. Y aquí Lucas lo trata a él y a María como los padres. En el verso 33 del mismo Lucas 2 dicen, su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Volvemos a la misma idea, no solo María, sino San José, el castísimo Señor San José, era reconocido también como el padre de Jesús cuando no se sabía en aquella época, los contemporáneos de Jesús, que él era hijo de Dios y su padre era Dios. Pero al anciano Simeón le había sido profetizado que ese niño sería el Mesías, sería señal y desgracia para mucha gente en Israel, signo de elevación o de
hundimiento, sería señal de contradicción, y que a María una espada le atravesaría el alma. ¿Cuál es esa espada? El dolor terrible, inmenso, infinito de ver morir a su hijo en la cruz. En el verso 34, Simeón dice a María, Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. O sea, le llama a la madre de Jesús, a la madre del niño, su madre. Por lo tanto, a los ojos de la Sagrada Escritura, María fue siempre la madre de Jesús. Es lo que nos dice la Biblia. Pero como Jesús era hijo de Dios, hijo del Altísimo, la podemos llamar madre de Dios, madre del Hijo de Dios. Luego, en el verso 41 del mismo capítulo 2, dice así: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. O sea, María puede ser llamada la madre de Jesús, la madre del Señor, la madre del Hijo de Dios. Y luego en el verso 43, cuando se pierde el niño en el templo, dice así: al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. O sea, es conocido, y Lucas llama a José y a María los padres de Jesús. Para el mundo, en ese momento para todos, María y José eran los padres de Jesús, y el niño Jesús era hijo de José y de María. Entonces, por eso podemos llamar a María verdadera madre de Jesús, verdadera madre de Jesucristo, el Mesías, o verdadera madre de Dios o del Hijo de Dios. Eso el Theotokos quiere decir madre de Dios, y es el término que la Iglesia en el 431, basándose en la Biblia, basándose en lo que dice la Sagrada Escritura, basándose en la tradición viva de la Iglesia, como los primeros cristianos lo enseñaron y los apóstoles, porque todos consideraban a María su verdadera mamá. Y cuando se queda y vive con Juan en la montaña, que se retira a vivir en la montaña lejos de todos, Jesús era reconocido como el hijo de José y de María, hijo de María, y María era reconocida como su madre. Y en el mismo capítulo 2 de Lucas, en el verso 48, María le dice a Jesús, cuando se había perdido, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos muy angustiados buscándote. Entonces, cuando vemos todas estas citas bíblicas en los evangelios, en el Antiguo Testamento, en los demás libros de la Biblia, como vamos a ver en un ratito, en un momento más, la carta de Gálatas, en el libro de los Hechos, nos decimos: ¿por qué hay hermanos que dicen que leen la Biblia y no reconocen a María como verdadera madre de Jesús y como madre de Dios? Porque Jesús era Dios, era el Mesías esperado. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1. Dice así: 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Nos dice que la madre de Jesús estaba allí, en la boda en la que Jesús y sus apóstoles fueron invitados. Fíjense cómo la llama, la madre de Jesús. Entonces podemos encontrar en la Biblia que a María se le llama la madre de Jesús, la madre
de el Hijo de Dios, la Madre de Dios o la Madre del Señor. Y decíamos que el término Señor en griego se dice Kyrios y se refiere solamente a Dios. Y este aprecio por María, este respeto, esta veneración, este reconocimiento de que María era la Madre de Dios, eso no viene de ahorita o de un papa o de algún santo que se le ocurrió. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 27, dice así: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Fíjense qué hermoso. Otras traducciones dicen: feliz la que te parió y te amamantó. Pero es lo mismo. Feliz la que te dio a luz. Y dicen: y los pechos que te amamantaron. Esta traducción, que es la Biblia latinoamericana, dice: feliz la que te dio a luz y te crió. O sea, una mujer sencilla del pueblo, humilde, estaba escuchando a Jesús hablar y se emociona tanto del Mesías y dice: qué feliz ha de ser su mamá, qué honor, qué alegría, qué gozo, qué grandeza de la mujer que es su mamá. Y por eso dice: feliz la que te dio a luz y te crió. Y otras traducciones dicen: los pechos que te amamantaron. Y Jesús replica: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Otras traducciones dicen: y la ponen en práctica. No quiere decir que no haya que alabar a María, amar a María, bendecir a María, tener en un lugar muy especial a María, sino simplemente que para efectos de la salvación personal, pues sí, que bueno que ella sea su madre, pero a los demás no los va a salvar. Eso, porque el judío pensaba que si pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, ya estaba salvado. Por eso los judíos hacían tanto hincapié en las genealogías, que nosotros a veces decimos: bueno, ¿y esto a quién le importa? Que dicen que fulanito es hijo de tal o papá de tal, y el otro es papá de tal, o hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hasta que llegan a Jesucristo. Y así con los demás personajes del Antiguo Testamento. Y dices: bueno, ¿y por qué les interesa tanto las genealogías? Porque para ellos salvarse, así como para nosotros, la salvación empieza por estar bautizados. Para ellos, para salvarse, había que empezar por pertenecer a una de las 12 tribus y poder demostrar, así como la fe de bautizo, que te piden cuando vas a casarte, cuando vas a hacer la confirmación, o a los sacerdotes cuando se van a ordenar, tienen que presentar la fe de bautizo. De la misma manera, el judío tenía que demostrar que pertenecía a una de las tribus de Israel. Por eso para ellos el saber hijo de quién era muy importante, y hasta había una palabra para designar esa relación, hijo de. En hebreo se decía ben, y en arameo se decía bar. Entonces, cuando se dice el ciego llamado Bartimeo, quiere decir hijo de Timeo. O en hebreo se decía ben Timeo. O por ejemplo, el libro del eclesiástico, que llamamos eclesiástico o Siráside, que sería su nombre correcto, fue escrito por un hombre llamado Jesús ben Sirá, Jesús hijo de Sirá, y por eso ese libro se le llama Siráside, o algunas Biblias lo editan y le ponen el nombre de Sirásida. Sirásida o Siráside es lo mismo. Fue escrito por Jesús ben Sirá, o sea, Jesús hijo de Sirá, y en arameo sería Bar, o sea, le dice Jesús a Pedro: feliz tú, Simón Barjonas, porque esto no te lo reveló la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, dice: feliz tú, Barjonas, Simón hijo de Jonás, porque esto te lo reveló mi Padre. Entonces, Bar quiere decir hijo de en arameo, Ben hijo de en hebreo, porque no el hecho de que alguien fuera o decirle padre, madre, hermano, hijo, quería decir que era su papá, sino que siempre se enfatizaba eso: hijo de tal,
o la madre de tal hijo, o el papá de tal hijo, o fulanito hijo de tal hombre, usando bar o ben, según el idioma que se usara en ese momento o para escribir el texto sagrado. E insisto, cuando Jesús dice, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, otras traducciones dicen felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, no es un desprecio a María, sino decirles ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la Nueva Alianza, ahora ya en el reino de Dios, lo importante no es decir yo pertenezco a tal de las 12 tribus de Israel o al pueblo de Israel, sino escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Sería tanto como decir nosotros hoy lo importante no es estar bautizados, sino vivir como cristianos, vivir como católicos, porque en México la mayor parte de los mexicanos somos bautizados y somos católicos, pero no vivimos como tales. Y la mayor parte de malvivientes y gente que hace el mal y que es corrupta es también católica y bautizada, y entonces se vuelve uno un antitestimonio y no se salva uno por el hecho de estar solamente bautizado, sino por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Bueno, hermanos, pues continuamos con este recorrido por la Biblia, en la cual vemos cómo María es correctamente llamada Madre de Dios, Madre del Hijo de Dios, Madre de Jesucristo, Madre del Mesías, Madre de Jesús, Madre del Señor. Es correcto todos esos títulos, porque ella fue su verdadera madre, y así la Biblia nos lo hace patente. Y como él era Hijo de Dios, es por lo tanto correcto también llamarla Madre de Dios, o Theotokos, que es el término que en griego se le da en el año 431 en el concilio de Éfeso. En Mateo 12, 47, Mateo 12, 47, cuando van a buscar a Jesús que está predicando, llegan y le dicen, tu madre y tus hermanos. Mateo 12, 47, vuelven a hablar de sus hermanos, dice así, mientras de María como madre, además de que mencionan a sus hermanos, pero que eran sus primos o familiares cercanos. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar contigo. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren hablar contigo. Y ahí vemos nosotros cómo María era reconocida como la verdadera madre de el Hijo de Dios. Y sus parientes cercanos eran reconocidos como sus hermanos, Pero ya sabemos que el término hermanos designaba a los parientes cercanos, a los primos, tíos, sobrinos, como vemos en el Génesis 12:5 y Génesis 13:8. En Génesis 12:5, cuando Dios llama a Abraham, dice que partió Abraham con su sobrino Lot, con Sarai su esposa y con todas sus pertenencias a la tierra que él le indicó. Y su sobrino era Lot, dice, era hijo de su hermano. No, la Biblia no usa la palabra sobrino, ese término no existía. Dice Lot, hijo de su hermano. A los hijos de los hermanos nosotros les llamamos sobrinos, pero no dice que la palabra sobrino, sino Lot, hijo de su hermano. Y luego en el Génesis 13:8, en el 13:8 se pelean los pastores de Abraham y Lot. Y le dice, si tú te vas, dice, vete tú por la izquierda y yo me iré por la derecha, o vete tú al norte y yo me iré al sur, porque no está bien que haya peleas entre ti y yo, entre tú y yo, o entre tus pastores y mis pastores, puesto que somos hermanos. Lo llama hermano Abraham a Lot. Pero si eran tío sobrino, nos lo acababa de decir en Génesis 12:5, y en Génesis 13:8 le dice, no está bien que haya peleas entre tú y yo, entre tus pastores y mis pastores, puesto que somos hermanos. El término hermanos designaba también
a los parientes cercanos, a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Y acercándonos ya al final del Evangelio, encontramos como en Juan 19, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 25 y 26, estando ya Jesús en la cruz, le dice el Señor, dice primero en el 19:25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. O sea, María es conocida y reconocida como la madre de Jesús, la madre del Mesías. Y luego en el verso 27 dice, el verso 26, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, le dijo, ahí tienes, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, María es llamada la madre de Jesús, pero aquí adquiere un nuevo término y hasta Juan lo pone madre con mayúscula. Va a pasar a ser la madre de el discípulo amado y en él adquirirá la maternidad sobre todos los discípulos, de tal manera que ya no solamente será la madre de Jesús, sino ahora será la madre del discípulo amado, que es Juan, pero en Juan, como no menciona su palabra, podemos ver a todos los discípulos amados, a todos los bautizados en el nombre de Jesús, tenemos ya hoy una madre, la madre de Jesús, y María adquiere un título. Ya no es solo la madre de Jesús, sino es la madre con mayúscula, la madre de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Si es madre de la cabeza, lo es también del cuerpo, es madre también del cuerpo. Y la comunidad, no solo Juan, la comunidad la acogió como la mamá, como la madre de los creyentes, como la madre de los cristianos. Y por eso en Hechos 1:14 dice así, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea, María fue incorporada al grupo y a donde iban ellos, iba María. ¿Y cómo le llamaban? La madre de Jesús, la madre del Señor. Y luego le empezaron a llamar la madre del Mesías, de Cristo. Y como Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado, por eso en el año 431 se le dio el título que es el primer dogma mariano en el concilio de Éfeso, el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios. Y San Pablo lo entenderá perfectamente. San Pablo verá cómo era necesario que Cristo naciera como verdadero hombre de una verdadera mujer para poder salvarnos verdaderamente a todos los seres humanos. O sea, no solo de mentiritas, como decía el hereje Nestorio, y hoy muchos lo dicen, que Jesús como que se metió en un disfraz de hombre, así, escogió por ahí un hombre y se metió en su cuerpo. No, él verdaderamente se hizo hombre. Ese es el término, encarnó, y eso es lo que dice la Biblia en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Otras traducciones dicen puso su morada entre nosotros. O sea, se hizo carne, se hizo humano. Y Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley con fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. O sea, María es verdadera madre de Cristo para que Cristo fuera un verdadero hombre y pudiera salvarnos, tuviera un cuerpo humano verdadero y pudiera salvarnos. Por eso la Iglesia nunca tuvo ninguna escrúpulo en llamar a María Madre de Dios, porque es más, así es como le llamó el Espíritu Santo por medio de Isabel cuando estaba llena del Espíritu, después de que María la saludó, y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y esa es la actitud verdaderamente bíblica.
Esa es la actitud verdaderamente de un discípulo, de un cristiano, de un hijo de Dios, de un bautizado. Ante María, humillarnos y decir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, para que la madre de Jesús, para que la madre del Mesías, para que la madre del Hijo de Dios, para que la madre de Dios venga a visitarme? Hermanos, pues que María, Madre de Dios, nos bendiga a todos nosotros en esta semana. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias, material, moral y espiritualmente. Bendiga nuestra iglesia, bendiga nuestra patria y el mundo entero, y nos conceda vivir en paz, vivir en santidad por medio de ella. Y me gusta mucho la frase, el lema de una editorial que se llama Biblioteca de Autores Cristianos, y siempre sus libros hasta el final terminan, después de ser impresos, con la fecha de revisión. Dice en latín: Laus Deo Virginique Matri. Y me gusta mucho y quiero terminar con esa frase. En latín, Laus Deo Virginique Matri, que en español se traduce más o menos así: alabanza a Dios y a la Virgen Madre. Hermanos, que Dios y nuestra Madre Santísima los bendigan y que tengan una feliz noche y bendecida semana. Saludos y bendiciones a sus familias.